Hola, buenas noches. Estamos de nuevo acá en la transmisión del Foro sobre Derechos Humanos y Libertad Académica. Esta noche tenemos dos invitados especiales de Guatemala. Son dos grandes amigos. Tenemos a Rodrigo Sandoval, que es parte de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Esta noche nos está acompañando para hablar un poco sobre la situación de derechos humanos en Guatemala. Él es abogado y notario, miembro de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, activista por los derechos humanos y defensor de la democracia, también asesor político y promotor de los derechos de la juventud. También nos acompaña Eduardo. Eduardo está terminando su licenciatura en Derecho, eh, con especialidad en Derechos Humanos en la Universidad San Carlos de Guatemala. Eh, es miembro de la organización internacional no gubernamental Iniciativa Americana por la Justicia, a través de la cual se realizan y presentan investigaciones y estudios sobre opiniones consultivas solicitadas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También ha sido observador electoral por el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala en el proceso electoral de 2023. Asimismo, fue auxiliar docente del Centro Universitario de Occidente de la Universidad San Carlos de Guatemala. Pero agradecemos mucho la participación de ellos y vamos a darles un espacio para que se presenten también. Bienvenido Eduardo, bienvenido Rodrigo. ¿Qué tal? Mucho gusto, qué gusto saludarlos, grandes amigos Eduardo y Ricardo. Gracias por la invitación también a Unidad Juvenil. Gracias. Adelante, Eduardo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un gusto saludarlos y poder platicar en este momento acerca de derechos humanos. Para mí es un tema muy interesante siempre, es algo que tiene que conversar todo. Estoy muy agradecido por el espacio y únicamente. Muchísimas gracias por estar participando esta noche. Para iniciar, me gustaría que pudieran darme un contexto. Podemos iniciar con Rodrigo, un contexto de cómo funciona el poder político en Guatemala para que vayamos entrando en materia, luego a derechos humanos. Adelante, Rodrigo, tienes toda la palabra. Claro, gracias. Pues dando un contexto político de la situación de Guatemala, realmente tenemos una democracia relativamente joven a partir de la Constitución del 85. Una democracia que, si bien pues ha habido un corrimiento de gobiernos en cada periodo electoral, creo que no se ha reflejado en el desarrollo del país que esperáramos de Guatemala. Hace poco, pues, dando un contexto mucho más reciente en el tema de las elecciones generales del año 2023, por primera vez en su historia, un outsider, que yo considero que Bernardo Arévalo y el Movimiento Semilla fueron un outsider porque nadie lo veía venir, dieron la gran sorpresa en las elecciones generales en primera vuelta, ganando por un amplio margen, ¿verdad? Esto deviene pues de un hartazgo de la clase política en general, de parte de toda la población guatemalteca, que pues realmente creo que necesitaban caras nuevas, esperanzas nuevas y sobre todo mucha juventud, porque si algo caracterizó al movimiento Semilla durante todo su proceso electoral desde su formación, fue que dentro de sus filas, sus líderes más importantes siempre fueron jóvenes, y esto generó una simpatía increíble como yo nunca había visto antes en Guatemala, en las redes sociales, en movimientos universitarios, sociedad civil y en la población en general, que creo que pues dio un paso al frente, se atrevió a probar algo nuevo con Bernardo Arévalo, una victoria bastante clara, pero que estuvo en un péndulo colgando mucho tiempo por el tema de que no le querían dar posesión, y al día de hoy su mandato sigue siendo cuestionado por autoridades judiciales y autoridades del Ministerio Público, quienes consideran que hubo ciertas irregularidades durante el proceso. Sin embargo, pues a final del día, en una hora extra tiempo, porque se le dio posesión prácticamente el 15 de enero, cuando debió dársele el 14, Bernardo Arévalo toma posesión, sus diputados también toman posesión, y algo que pareció muy interesante es que ese mismo día todos los diputados del Movimiento Semilla, que tiene 26 diputados dentro del Congreso de 160 que lo conforman aquí en Guatemala, son declarados independientes por la Junta Provisional del Congreso de la República. ¿Esto qué genera? Los diputados independientes en Guatemala, según la ley orgánica del organismo legislativo, no tienen la capacidad de hacer citaciones, no pueden formar parte de comisiones, y realmente su labor de diputados se reduce únicamente al tema del voto dentro del pleno. Se les limita muchísimo la función. Lograron revertir esta situación dentro de todo el rollo que estaba ocurriendo con ellos,
que volvieron a marcarse como diputados pertenecientes al movimiento Semilla, le dieron la posesión a Bernardo Arévalo en el Teatro Miguel Ángel Asturias, pero a los días siguientes, sorpresa, algo muy importante, y creo que vamos a platicar mucho de eso, el tema del sector justicia, revierte esta decisión declarando que pues no había seguido el procedimiento legal adecuado, los devuelve y los declara diputados independientes, lo cual hace que queden a un lado de la Junta Directiva del Congreso de la República que ellos habían logrado formar. Luego de esto, pues el movimiento Semilla pues ha estado gobernando, ya llevamos 7 meses de gobierno del movimiento Semilla, hasta hace un par de días logramos ver que lograron crear un consenso dentro del Congreso de la República porque realmente su oposición es muy fuerte y la de ellos, su capacidad de hacer alianzas a mi criterio no es la mejor. Creo que les falta un poquito de cabildeo y les falta un poquito más de pensamiento político, pero lograron llevar a consensos. Hoy están dirigiendo al país Bernardo Arévalo, un presidente que se declara como socialdemócrata, un poco de ideas progresistas, algo nuevo para Guatemala, pero pues que la gente así lo quería, cumpliendo con la democracia. Hoy es nuestro presidente constitucional. Muchas gracias, Rodrigo. Eduardo, ¿qué sucede? O sea, ¿por qué ocurre esta situación de que se interviene el Poder Judicial y comienza a perseguir a estudiantes, comienza a perseguir declara independiente nuevamente a los diputados de Semilla, y a través de eso comienza un tipo de proceso contra las elecciones presidenciales donde ganó Bernardo Arévalo? Bueno, hablar de la política guatemalteca siempre es un tema muy complejo. Lamentablemente se ven estas situaciones de lucha de poderes, lucha de cada sector por intentar mantener el poder dentro del país. Actualmente, pues, se habla de una división muy grande en el poder de sectores. Se menciona un grupo como que es parte de la impunidad, un grupo de corrupción, y pues de parte de ellos tienen a personajes dentro de la política nacional, como es el caso de la fiscal general del Ministerio Público, que es la encargada de llevar la persecución penal. También el caso de jueces que están muy vinculados con estos mismos sectores de corrupción. Entonces, esta misma lucha de poderes es la que ha devenido en todo este sistema que estamos viviendo en este momento, en todo este conflicto que se está viviendo de lucha de poderes, de persecución contra personas que no comparten estos mismos ideales o que no están de acuerdo a lo que ellos quieren realizar, ¿verdad? Actualmente, pues, hay un sector dentro de la universidad que ha sido perseguido por alzar la voz, por pronunciarse, y también dentro de la misma universidad ha habido problemas que van muy de la mano con todo lo que ha estado sucediendo en el país. Hablemos de la elección del rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que pues su elección como tal fue muy cuestionada, y derivado de esto muchos sectores estudiantiles, sociales se pronunciaron, y justamente a ellos y contra ellos se empezó a llevar los casos de persecución penal, ¿verdad? Y lo hemos visto con sectores sociales también que alzan la voz, empieza una persecución contra ellas, contra estos sectores, y pues actualmente, como ya bien lo mencionaba Rodrigo, persiste esta lucha entre los sectores por mantener el poder. Y actualmente, lamentablemente, los más perjudicados siempre ha sido la sociedad, ¿verdad? Ya que no se avanza en una agenda legislativa, no hay avances en la ejecución por parte del organismo ejecutivo, y también pues se puede ver este desgaste político que hay y que nos afecta a todos. Muchas gracias, Eduardo. Rodrigo, ¿qué crees que suceda? O sea, para detener este impasse, ¿qué crees que es lo que tiene que hacer el partido de gobierno actualmente para lograr mayoría dentro del Congreso y poder aplicar sus políticas, que supongo que son políticas que van a beneficiar mucho a la población guatemalteca? ¿Qué crees que deban de hacer el oficialismo actualmente ante estos impases que hay junto con los otros partidos y también con el tema de la judicialización de las cortes? Claro.
Fíjate que desde mi punto de vista lo que le ha faltado al movimiento Semilla y a sus diputados y al cuadro de gobierno ejecutivo es que realmente ellos llegaron al gobierno pero no tenían el equipo necesario para gobernar, ni tenían a las personas con el diente político para hacerlo. Definitivamente tienen que generar consensos dentro del Congreso de la República, porque si no lo logran, no van a avanzar en su agenda. Como te digo, hace un par de días fue la primera vez que ellos lograron aprobar algo dentro de la agenda y fue una ampliación presupuestaria la más grande de la historia de Guatemala. Realmente el movimiento Semilla se caracterizó porque significaba una esperanza para la población guatemalteca, pero a 7 meses de gobierno creo que pues la gente está expectante y está ya en un punto de ebullición en que si realmente no actúan van a volver a quedar como los mismos de siempre. Y pues sería muy triste, no solo para la sociedad guatemalteca, sino para la historia política, que los jóvenes quedaran en ese lado de la historia, ¿verdad? Tendrían que generar los consensos necesarios y sobre todo hacer alianzas no en nombre de bandera política, sino hacer alianzas por las personas, hacer alianzas por los departamentos de Guatemala que están completamente en el olvido. Muchas veces se dice que en un año no se puede componer lo que ha estado mal durante 35 años, pero cuando llegas al gobierno, Ricardo, yo creo que si te postulas desde un principio, tenés la capacidad para solventar los problemas, porque si no, pues estarías cayendo tú siendo parte del mismo problema. Entonces, todos llevaron una agenda de gobierno, tienen que darle cumplimiento. ¿Cómo lo van a lograr? Los candados están en el Congreso. Si no hacen los consensos, si no toman un poquito de lugar con los demás partidos políticos que tienen mayoría, su agenda no va a avanzar. Ya pasó un año y pues, como te digo, expectantes, ¿verdad? Sí, es demasiado preocupante. Al final yo creo que si estás en una postura de gobierno o te lanzas como candidato para ejercer el gobierno, es porque tenés un interés nacional, ¿verdad? Y yo creo que todos los demás partidos tienen que estar conscientes de eso. Al final siempre está de por medio los intereses personales y la corrupción, ¿no? De las personas que se dejan comprar y al final todos estos intereses nacionales se convierten en intereses personales y comienzan a olvidar verdaderamente a la población y olvidar a todos esos sectores que realmente necesitan el apoyo de buenas políticas públicas para poder seguir adelante. Eduardo, ¿cómo es la situación de los derechos humanos en Guatemala actualmente? ¿Hay un respeto sobre ellos o verdaderamente hay mucha vulneración a los derechos humanos? Bueno, es una pregunta muy complicada. A nivel nacional, pues se ha estado viendo durante los últimos gobiernos muchas violaciones a derechos humanos. Se ha venido vulnerando sistemáticamente y de forma reiterada los derechos humanos. Actualmente con este gobierno, pues se puede decir que ha disminuido un poco estas violaciones a derechos humanos, pero hablando a nivel de gobierno como tal, pues se ha venido vulnerando en gran medida. Persecución a periodistas, inclusive procesos penales en contra de ellos, personas que han tenido que salir exiliadas del país por la misma razón de persecución penal en contra de ellos. Personas, comunidades indígenas desalojadas en el norte del país, en el área de Cobán, de Izabal, de Petén, que es al norte del país. Entonces, hablar de derechos humanos en Guatemala es muy complicado ya que se vulnera sistemáticamente y a las personas que intentan alzar la voz se les viene silenciando. Actualmente, pues con este gobierno se puede sentir un poco más de alivio, un poco más de libertad para expresarse, sin embargo, aún persiste esta situación y como bien lo mencionaba Rodrigo, lamentablemente con este gobierno pues esperaba un poco más de acción, un poco más de respeto, más de proyección en materia de derechos humanos. Sin embargo, se ha quedado muy rezagado. Y esta situación no ha cesado en gran medida como se esperaría. En el caso de las comunidades que mencionaba, se les desaloja, se les despoja de las tierras donde ellos han residido normalmente y ancestralmente.
y pues no hay, de parte del gobierno, no hay un respaldo para mencionar de que pues el gobierno está ahí respaldando para proteger los derechos humanos de estas comunidades, ¿verdad? Inclusive personas que han salido exiliadas durante los anteriores gobiernos aún permanecen fuera del país porque no hay todavía esta salvedad de que se pueda decir de que sí es un gobierno que está garantizando los derechos humanos en Guatemala. Pero ¿vos crees, Eduardo, que esta situación que se está implementando, de que no han podido amplificar la agenda de derechos humanos, tiene mucho que ver con los conflictos que mencionaba Rodrigo al inicio, con el tema de que no hay consenso dentro del Congreso de la República, que tenemos una corte que está influenciada tal vez por los sectores y las élites más fuertes de Guatemala, y que a través de eso, pues evidentemente realizan acciones contra la constitucionalidad del país? ¿Crees que sea por eso o realmente es solo porque el gobierno oficial actualmente no ha logrado verdaderamente ejercer las políticas que tenía para implementar durante toda su campaña, que prometió durante toda su campaña? Totalmente de acuerdo. Principalmente es por la lucha que se mantiene. Se puede hablar del gobierno anterior de Alejandro Yamatei, su partido oficial, tanto Congreso, se alineó totalmente con el Ministerio Público, todos los órganos prácticamente del Estado para vulnerar los derechos humanos de forma sistemática. Hace 2 semanas tuvimos la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Guatemala para ver la situación de derechos humanos. Son muchas situaciones que se han venido dando. Lamentablemente, pues la lucha que mantienen ellos por el poder, pues no permite avanzar y proteger los derechos humanos. Lo podemos ver en el caso de la fiscal general del Ministerio Público, que mantiene una lucha con el presidente de la República. Entonces no hay esta salvedad de poder decir de que, bueno, dejando por un lado la judicialización del gobierno y la politización de la justicia, es todo este entramo, todo esto que se ha venido entramando es lo que está perjudicando y está haciendo que el sistema como tal no funcione y como tal no se pueda garantizar los derechos. Rodrigo, ¿y la sociedad civil está haciendo algo para realmente buscar cómo hacer un cambio dentro de esto, mediante, obviamente, la vinculación que tienen mucho con la sociedad guatemalteca? Claro, fíjate que el rol de sociedad civil en Guatemala realmente ha tomado mucho auge a raíz de las protestas que hubieron en el gobierno del Partido Patriota, cuando la gente llegó al hartazgo de la corrupción, al hartazgo de las llamadas coimas, que eran dádivas que los gobernantes recibían de constructores, de demás instituciones. Se dio mucha amplitud a que la sociedad civil empezara a tomar más espacio dentro de la relevancia política de Guatemala. Creo que sociedad civil le ha dado una voz más a todo aquel sector marginado que nunca pudo sentarse en la mesa a discutir con los líderes políticos del país. Sociedad civil ahora tiene el respaldo no solo de la población guatemalteca, sino que se ha logrado posicionar a tal punto que la comunidad internacional les ha dado el empuje necesario para hacer escuchar su voz. Siempre es un poco complicado el tema de sociedad civil porque, como bien sabrás, sociedad civil muchas veces no es bien vista desde el gobierno porque pues no es muy conveniente tener a quien te critica sentado a tu lado, ¿verdad? Pero sociedad civil realmente ha levantado la voz. Actualmente ellos son los que coordinan muchas veces el tema de las iniciativas de ley que se van a empezar a discutir, las socializan con la población, que yo creo que es algo muy importante que ha estado haciendo últimamente sociedad civil. Pero la juventud, sobre todo, y el sector que en algún momento se sintió marginado, empieza a sentirse un poquito más representado por el tema de sociedad civil a la hora de que ocurren momentos coyunturales como estos, en donde la democracia pendía de un hilo, y si sociedad civil y si la población en general no levantaba la voz y hacía que esta misma presión llegara a los sectores internacionales, no sabemos cómo estaría realmente el país, no sabemos si hubiera habido un cambio democrático de transición. Entonces yo creo que sí ha jugado un papel importante a partir desde el 2000,
2012, desde el 2008, donde empezaron todo este movimiento de hartazgo político, y pues de ahí mismo, de sociedad civil, se han desprendido muchísimos candidatos que luego empezaron a formar parte del Congreso en turno. Entonces, en resumen, creo yo que la sociedad civil ha hecho un buen trabajo, ha crecido mucho, pero hay que siempre estar pendientes de su actuar, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno, creo que es muy importante que esté siempre la figura de la sociedad civil, porque al final ellos suplen las necesidades donde el gobierno no puede llegar. A lo contrario de lo que ha pasado, por lo menos en Nicaragua, ha sido que en Nicaragua la han criminalizado totalmente y han creado una ley de agentes extranjeros que limita la participación de la sociedad civil en Nicaragua. Además, que ha habido un proceso de cancelación de personería jurídica. Hoy, por lo menos la segunda en el poder, que es Rosario Murillo, la vicedictadora, como se le denomina, estableció de que ahora las organizaciones no gubernamentales van a tener que hacer colaboración con las instituciones estatales para el cumplimiento de sus fines, pues, de sus proyectos. Obviamente esto es una situación para amordazar, ¿verdad? La libre asociación, que es lo que al final, que igual que está pasando ahora en Guatemala, ha sucedido en Nicaragua, tomaron ellos un rol muy importante durante toda la participación política, desde la llegada al poder de Ortega hasta la crisis sociopolítica, que fue lo que fracturó como esta relación entre Estado y sociedad civil. Pero Eduardo, tú mencionabas de que hay un fuerte desalojo de ciudadanos en territorios ancestrales. Estamos hablando de los pueblos indígenas, ¿verdad? ¿Cómo está verdaderamente la situación de ellos? Siento que es demasiado preocupante de que se sigan repitiendo errores como lo que ya pasaron, por ejemplo, como lo que fue durante la dictadura de Ríos Montt con los pueblos indígenas. Actualmente están en una situación tan grave como la que se vivió hace años. Se puede mencionar, bueno, siempre es una situación muy grave y lamentable la que está ocurriendo. Considero yo que no llega al nivel que se vivió durante el conflicto armado interno, ya que en este tiempo pues se desalojaban, había totalmente desaparición de comunidades indígenas. Ese sí fue un momento muy grave, muy lamentable dentro de la historia de Guatemala. Actualmente se está realizando igual estos desalojos con la justificación, llamémosle así, de que son tierras que le pertenecen a personas, a empresarios o a terratenientes, y que las comunidades se han asentado ahí ilegalmente, ¿verdad? Entonces, bajo esa justificación, pues han estado desalojando a las comunidades y pues no se le ha dado como tal el eco a esta situación. Hace como un mes ocurrió todavía un desalojo en la parte de Cobán. A las comunidades pues prácticamente se les destruye sus viviendas o donde están residiendo y pues no tienen a dónde ir, que es lo lamentable, ¿verdad? Y de parte del gobierno tampoco está ese respaldo como para decir, bueno, efectivamente hay un desalojo por orden judicial, pero de parte del gobierno como tal, de parte del ejecutivo, del presidente, vamos a ver qué solución les damos y les vamos a dar dónde vivir o dónde residir provisionalmente en lo que solucionamos este problema, ¿verdad? Y no existe esa situación. Y aunado a eso, pues estamos ante un déficit muy grande de vivienda, de acceso a la vivienda, y tampoco hay una solución a eso, ¿verdad? Entonces, es sistemático ya lo que se vive aquí en Guatemala con la vulneración de ese derecho directamente. ¿Y qué rol ha jugado la Procuraduría? Totalmente en silencio, también, junto con el gobierno en general. Se ha pronunciado, se ha mencionado, ha dado el acompañamiento para verificar si no se están vulnerando los derechos de las personas, pero ya el simple hecho de desalojarlos, pues es una grave vulneración de sus derechos, ¿verdad? Porque ¿a dónde van ellos a dar en esa situación? Son lugares donde ellos ya se han asentado, donde ellos tienen su vida prácticamente, y sacarlos de ahí, pues es una situación muy grave, muy lamentable. Sí, lamentablemente los pueblos indígenas en nuestra región siempre se ven vulnerabilizados. Lo mismo pasa con los pueblos indígenas en Nicaragua, donde han asesinado a los principales líderes de la región del Caribe Norte y del Caribe Sur. También hay una
intromisión de parte de colonos que invaden sus terrenos ancestrales y por órdenes del gobierno y tienen mucha vinculación inclusive con el ejército que los defienden, para robarse sus tierras y ocuparlos para tala o para producir minería a cielo abierto, por ejemplo. Algo muy interesante es que me gustaría saber sobre Guatemala es sobre el tema de la juventud, ¿verdad? ¿Cómo se organiza la juventud en Guatemala? ¿Hay un ministerio o hay una secretaría que realmente la dirijan los jóvenes? ¿Y qué planes implementan para solventar las necesidades de la juventud? Rodrigo, adelante. Gracias. Sí, fíjate que el tema de juventud en Guatemala, si bien es cierto que existe el Consejo Nacional de la Juventud, que pues debería ser el ente rector de las políticas en materia de juventud en Guatemala, ha quedado un poco atrasado porque creo que no se le ha dado la relevancia necesaria y tampoco el presupuesto necesario para los jóvenes. Hay programas que, por ejemplo, buscan la integración de la juventud a la fuerza laboral, pero es muy poco efectivo cuando hablas de que la juventud representa más del 65% del país y el Consejo Nacional de la Juventud no tiene ese alcance, tiene apenas un delegado departamental dentro de los 24 departamentos del país, entonces es un poquito complicado. Más que todo la juventud, fíjate, aquí en Guatemala se ha visto que ha tomado relevancia desde el movimiento académico, tanto en las universidades privadas como en la universidad pública, la Universidad de San Carlos, ha ido siendo un semillero de líderes que han ido emergiendo a través de los años para poder dar un paso al frente, y esos mismos jóvenes inspiran a otros que ven cierta representatividad que no ven en las caras políticas tradicionales. Hoy el Congreso tiene muchos diputados jóvenes, hombres y mujeres, que tienen la oportunidad de cambiar la percepción de la juventud en el rol político y en el papel político de Guatemala. Tenemos la fuerza, tenemos el dinamismo y también tenemos la capacidad. Entonces hay un punto donde, si bien es cierto, llegaste siendo activista, ya estando del otro lado como funcionario público, creo que tu papel es empezar a actuar. Y creo que algunos jóvenes se han quedado un poquito con el saco grande, por decirlo así, pero no perdemos la esperanza que la juventud, pues definitivamente yo estoy 100% seguro que si alguien puede rescatar el país, es la juventud. Yo esperaría ver un presidente joven en los próximos años, en un futuro no muy lejano, y pues un Congreso cada vez más representativo para la juventud, para hombres y mujeres, que tenga esa paridad, que pueda garantizar que se trabaje con eficacia y sobre todo con honestidad y transparencia, que fue lo que tanto hemos reprochado nosotros desde muy pequeños, que hemos visto cómo han ido saqueando al país. Nuestro deber es dar un paso al frente y definitivamente demostrar que las cosas se pueden hacer bien, independientemente de tu edad, de tu origen, de tu raza. Todo tiene que hacerse de una forma correcta, y creo que pues el momento coyuntural que está viviendo Guatemala se presta mucho para que los próximos líderes sean jóvenes. Sí, eso es súper importante, la participación de los jóvenes en los procesos políticos, en los procesos de toma de decisiones. Al final, nosotros venimos viendo la historia que se va repitiendo, ¿verdad? De nuestros antecesores, y que tenemos que corregirla sí o sí. Por ejemplo, por lo menos el estallido social en Nicaragua surgió por algo, porque ya había un desgaste muy fuerte sobre cómo se estaba ejerciendo el poder dentro de Nicaragua y cómo se estaban destinando los recursos, además que muchos sectores ya estaban demasiado abandonados por parte del régimen. Entonces, de ahí surgió de forma nata este movimiento por el cambio en Nicaragua, que al final, pues, lamentablemente fue aplacado por parte del régimen a través de la violencia y la utilización de la fuerza, cosas que es algo muy diferente con ustedes, que tienen la oportunidad de hacerlo y que saben que no tienen un régimen o una dictadura que los va a reprimir, y que yo creo que es importante de que todos los jóvenes estemos en el marco de la ética y los valores para poder ejercer los cargos que necesitamos ejercer para hacer esos cambios estructurales que se tienen que hacer dentro de nuestros estados. Eduardo, desde vos que estudias en la Universidad de San Carlos, ¿cómo ha sido el involucramiento de los movimientos estudiantiles dentro de los contextos políticos de Guatemala? Por lo menos este último que mencionabas también vos, que hubieron judicialización a estudiantes, pero tiene mucho que ver también con la elección dudosa del rector que actualmente está regiendo la universidad.
Bueno, la participación de los estudiantes, de los jóvenes principalmente, es muy importante dentro del desarrollo del país. Actualmente, la participación que se está teniendo es cada vez más activa por parte de los estudiantes, por parte de los jóvenes. Hay más involucramiento, hay más interés en querer participar. He tenido la oportunidad de conocer a muchos jóvenes dentro de la universidad que ya no ven inclusive la política únicamente como cosa de grandes, como cosa de adultos. Bueno, eso es cosa de las personas mayores, ¿verdad? Que se encargan ellos, sino que ya se están involucrando, quieren ver más cambios y no solo ver que los demás lo hagan, sino que involucrarse en ellos, ¿verdad? Inclusive, pues hace poco platicaba con unos jóvenes líderes aquí en la universidad que ellos me decían concretamente que ellos ya no esperan ser utilizados y ser un instrumento únicamente en la política, sino tener ellos esa relevancia y ser ellos los partícipes en los cambios. Y dentro de la universidad, pues hay muchos movimientos que se han venido dando. Aquí, concretamente en la Universidad de San Carlos de Guatemala, hay muchos jóvenes líderes que se pronuncian, alzan la voz ante las irregularidades que ellos puedan ver. Y eso es bueno, eso es bastante bueno, eso es lo que se necesita, lo que necesita el país para poder avanzar, porque en el momento en que los jóvenes deleguen o piensen que la política, la participación, la elección, es cosa que no nos compete a nosotros como jóvenes, en ese momento pues estamos delegando a que otras personas con intereses ocultos o intereses en contra del desarrollo, pues no poder, ¿verdad? Aquí en la universidad, pues, de participar, de compartir con jóvenes que actualmente se pronuncian y ven la importancia de los derechos humanos y ya están trabajando para poder darle relevancia a esta situación. Sí, eso es muy importante, ¿verdad? De que haya mucha participación juvenil dentro de todos estos espacios. Comentame también, Eduardo, yo sé que ahorita sos parte todavía del estudiantado de la Universidad de San Carlos y me gustaría conocer un poco más de cómo funciona. ¿Hay autonomía universitaria verdaderamente o siempre hay algún tipo de intromisión por parte del gobierno dentro de la universidad? Bueno, como tal es un tema muy delicado. Para mí es un tema muy delicado. Yo actualmente pues soy estudiante con cierre de curso, cierre de pensum. Tengo la oportunidad de ser auxiliar de docencia en este momento de la Universidad de San Carlos. Y para mí es un tema muy, muy delicado, porque actualmente se vive una situación muy compleja en la universidad. La elección del rector se dio por en su momento un respaldo por parte del gobierno de Alejandro Yamatei. Actualmente, pues muchos sectores de la sociedad civil y dentro de la universidad no reconocen al rector, no reconocen su autoridad como tal. Entonces, esa misma disputa no permite como tal el avance dentro de la universidad. Y pues siempre hay cierta preocupación por parte de los estudiantes, porque, por mencionarlo, hace un año, aproximadamente año y medio, por esa misma disputa por la elección del rector de la universidad, se cerró totalmente la universidad. Ha permanecido esta lucha por parte de dos grupos grandes y mayoritarios dentro de la universidad, y aún sigue esa zozobra de, bueno, ¿qué podemos hacer si nos pronunciamos o si uno se pronuncia en contra de las autoridades? ¿Va a tener cierta represalia o estas situaciones, verdad? Entonces, como tal, es un tema muy delicado dentro de la universidad, pero como yo siempre he mencionado y he tenido la oportunidad de platicar con algunas autoridades, no nos podemos quedar callados, no nos podemos quedar con los brazos cruzados y sin pronunciarnos, ¿verdad? Porque si nosotros dejamos de pronunciarnos, dejamos de mencionar estas situaciones que nos están llevando bien en la universidad, pues también estamos callando y estamos cayendo en esto de no ver qué avances podemos tener en la universidad.
Sí, yo creo que es muy importante que nadie se quede callado, ¿verdad?, ante estas situaciones. Es muy interesante saber de que parte del estudiantado, parte de la sociedad civil y parte inclusive, supongo que de los maestros, no reconocen la rectoría de este señor, el cargo que está ejerciendo, y lo cual, pues evidentemente, es por medio de la influencia que tiene a través del gobierno anterior que administraba Guatemala. Pero, ¿cuál fue el objetivo de que este señor llegara a esa posición? Bueno, el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y como tal la universidad tiene mucha influencia política en todas las decisiones importantes que se tienen en el país, en la elección de la Corte de Constitucionalidad. Actualmente pues ahí estamos en proceso de elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones, y la Universidad de San Carlos de Guatemala tiene esa cuota de poder y de incidencia dentro de estas elecciones. Entonces ahí mismo reside esta pugna por mantener el control de la universidad, porque la universidad prácticamente tiene ese poder de decisión muy grande dentro de la política nacional. Wow, me parece demasiado interesante ese nivel de involucramiento que tiene la Universidad Nacional dentro de la política guatemalteca. ¿Cómo es ese funcionamiento? Sí, tal vez nos explique un poco más, Rodrigo, de cómo se eligen las cortes y, y cuáles son los objetivos de ellas. Claro, fíjate que como bien lo mencionó Eduardo, ahorita estamos en un proceso bastante importante, que es el tema de la elección de las cortes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y también magistrados de las cortes de salas de apelaciones. ¿Por qué es muy importante, Ricardo? Porque del poder judicial deviene mucho del tema político. Esta comisión que se estableció hace algunos meses tiene la finalidad de fungir como un filtro para poder seleccionar qué expedientes va a remitir al Congreso de la República para que los diputados hagan la selección final de quiénes van a ser los jueces y quiénes van a ser los magistrados del próximo periodo electoral, del próximo periodo magistral, perdón. ¿Por qué es muy importante? Porque generalmente los expedientes que llegan al Congreso ya están puestos a dedo, porque las comisiones de postulación de las Cortes, de Corte Suprema de Justicia y de Sala de Apelaciones, están integradas normalmente por sectores allegados a lo que es llamado el pacto de corruptos aquí en Guatemala, que es un término que es muy, muy común, pero son defensores de la impunidad. ¿Y por qué es muy importante también? Porque al final se escogen jueces que no son probos, que no son imparciales, que pues dictan justicia a dedo, a conveniencia de los actores que ellos crean que son los adecuados para su mandato, y en base a eso pueden, por ejemplo, impedir la inscripción de un candidato, como ya se vio en el proceso electoral pasado. Pueden criminalizar a cualquier político, candidato, activista, o pueden hacer cualquier cosa que pues realmente contravenga sus intereses. Estas comisiones ahorita están reunidas en la Universidad Rafael Landívar, que es una de las universidades más grandes y de más prestigio del sector privado aquí en Guatemala, y tienen esa función. Van a elegir el número de expedientes supuestamente a los más idóneos, lo van a remitir al Congreso. El Congreso de la República va a recibir una votación de parte de ellos donde los filtraron en base a puntos por currículum, experiencia, idoneidad y pues academia, y se van a integrar en el nuevo periodo de magistrados para Guatemala. Y realmente, Ricardo, creo que la comunidad internacional debe tener muchos ojos en esto, porque gracias a la poca parcialidad de los jueces que tenemos hoy en día, la democracia en Guatemala estuvo pendida de un hilo y estuvo a punto de caerse. Hemos visto a jueces de instancia penal pues quitarle la personería jurídica a partidos políticos. Hemos visto criminalización y persecución a agentes del Ministerio Público que hacían una investigación parcial. También hemos visto el exilio de jueces que pues en algún momento defendieron la soberanía y la patria de Guatemala, pero hoy tenemos la oportunidad de cambiarlo. Al final es un tema muy complicado porque la decisión recae en los mismos diputados en el Congreso, y es a veces por eso que es muy cuestionado el tema de la fiscalización entre órganos, porque no tiene mucho sentido que el Congreso de la República decida quiénes van a ser los que le pueden quitar el finiquito para participar en las próximas elecciones o no, o quiénes van a poder quitarles la inmunidad para poder ser investigados.
que es una atribución que tiene la Corte Suprema de Justicia. Entonces, para que vayas entendiendo un poquito, esa es la importancia, sobre todo en la Corte Suprema de Justicia, porque pueden abrir investigaciones contra funcionarios públicos actuales. Si se les quita el finiquito, ellos están sujetos a cualquier investigación que puede ser pública. Y por eso es que ellos se cuidan mucho la espalda con el tema del sector justicia. Qué interesante. Entonces también hay una vinculación de las universidades privadas durante todo este proceso, porque me está mencionando Sí, la fíjate UCA que de Guatemala. ajá, la comisión está integrada por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, que no es un secreto decir que no es el más honorable de los gremios aquí en Guatemala. Está integrada por los rectores de todas las universidades en Guatemala y también está integrada por los actuales jueces y magistrados que están hoy dentro del periodo magistral. Entonces, es un poquito complicado. Esta vez ocurrió algo interesante dentro del proceso de la selección de comisiones de postulación, al menos en el Colegio de Abogados y Notarios, porque generalmente siempre hay un grupo que generaliza todas las sillas que va a ocupar la comisión de postulación, pero esta vez hubo mucha partición, lo cual puede ser muy bueno si los actores electos en verdad van a hacer un trabajo eficaz y un trabajo objetivo para poder depurar expedientes y así garantizar que los jueces que tengamos en los próximos años sean jueces capaces e idóneos, porque de lo contrario van a seguir siendo los mismos, solo cambian de algunos que estaban antes, por ejemplo, en Quetzaltenango se van a Suchitepeques, otros se van a Huehuetenango, pero al final la justicia recae en las mismas manos, siguiendo a los mismos dedos, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia del proceso de elección de cortes en el momento. Incluso la OEA desplegó una misión de observación para esto, que está ya presente en Guatemala, y es un hecho que no tiene precedente, fue una invitación propia del presidente Bernardo Arévalo, y pues esperemos que sea un buen actuar y que puedan rendir un informe claro para que la población esté enterada de lo que está ocurriendo con las cosas. Sí, de hecho es súper interesante. Yo por lo menos yo tuve la oportunidad de conocer a 2 fiscales perseguidos por Consuelo Porras acá en Costa Rica, en una casa de acogida que me recibió cuando yo estaba siendo perseguido en Nicaragua. Me tuve que salir al exilio. Y pues me contaban sobre la situación que estaba enfrentando el Poder Judicial y la persecución que había de parte de por lo menos de Consuelo Porras y la directiva del Poder Judicial hacia ellos. Uno de ellos, de hecho, era familiar creo que fue el encargado del Ministerio Público, del anterior encargado del Ministerio Público, que yo creo que está exiliado en Estados Unidos, si no mal recuerdo. Sí, entonces, o sea, ha sido muy interesante ver eso y mucho más interesante saber de que cómo es la participación de las universidades en este proceso, que yo creo que es demasiado importante, pero sin embargo, creo que aunque esté la participación de estas universidades, hay muchas deficiencias todavía dentro del Poder Judicial, ¿no? También por este tema de que se prevén, perdón, prevén tener el tiempo de poder iniciar procesos en situaciones políticas contra personas que están dentro de la vida política, pero no tienen tal vez la certeza de lograr continuar la lucha contra la impunidad y la lucha contra todas estas violaciones de derechos humanos que ejerce el crimen organizado, por lo menos en Guatemala. Exacto. Eduardo, ¿cómo valorás hasta la fecha, después del gobierno de Yamatei, la seguridad en Guatemala? ¿Han habido verdaderamente implementaciones de una seguridad mucho más efectiva frente al crimen organizado imperante que existe dentro de Guatemala, o todavía estamos viendo esos roces con la corrupción? Actualmente, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, pues se mantiene aún ese impasse, no ha habido mayor avance. Si bien es cierto, pues el gobernador o los gobernadores que son los encargados de desplegar las fuerzas de seguridad en cada departamento y al mismo tiempo pues deviene del presidente de la República, y aún se mantiene esa zozobra de estar en un impasse a nivel nacional, de no poder avanzar en temas de seguridad ni en temas de justicia. Entonces actualmente pues no se ve un mayor avance. Concretamente no tenemos esa visión como a nivel social de decir, sí, pues en estos
7 meses de gobierno pues hay un gran avance, se está garantizando la seguridad, el cumplimiento de la justicia para todas las personas, pero no se ve aún esa situación. Estamos todavía en ese impasse y la proyección, lo que esperamos nosotros como sociedad es pues de que podamos avanzar en esos aspectos. Actualmente pues no, estamos todavía en ese impasse. Muchas gracias por tu respuesta. Quisiera hacer una pregunta general de los dos, ¿verdad? ¿Cuál sería la visión en este tema de seguridad que se debería implementar dentro de Guatemala? Estamos viendo que hay un ejemplo que aparentemente ha sido muy exitoso, como es el caso de El Salvador, ¿verdad? Con la implementación de seguridad de Bukele. ¿Ustedes creen que sería posible que eso pase en Guatemala o están conscientes de otro plan que pueda funcionar para la erradicación de estos grupos del crimen organizado que han ejercido violencia durante mucho tiempo dentro de Guatemala? Rodrigo, adelante. Fíjate que en cuanto al tema de seguridad, en Guatemala, pues la situación no es muy distinta a lo que era El Salvador antes, mucho crimen organizado, mucho grupo de pandillas, pero también mucho narcotráfico, ¿verdad? El tema está en que muchas veces el mismo narcotráfico está en el Congreso de la República, entonces es un poquito complicado. Actualmente, con la ampliación presupuestaria que el gobierno de Bernardo Arévalo solicitó, se pretende que se desplieguen miles de unidades más de elementos policiales alrededor del territorio de la República. Ellos quieren una política de cero tolerancia al crimen. Sin embargo, los crímenes, al menos en Quetzaltenango, que es uno de los departamentos más importantes a nivel económico e industrial dentro de Guatemala, se han disparado. Ayer hubo un hecho armado acá. Te digo que realmente preocupa la situación porque se está empezando a salir de las manos y no queremos regresar a tiempos atrás donde salir a la calle se consideraba muy peligroso y que los ojos de la comunidad internacional en Guatemala los tengan porque, por ejemplo, es un país que no es recomendable visitar. Entonces creo que tiene un reto muy grande el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, y tiene un reto muy grande Bernardo Arévalo de ir coordinando tanto el tema de la corrupción como el tema de la seguridad con su gabinete presidencial y poder darle ya una muestra de fuerza a la población. El tema del presidente Nayib Bukele, hay partes que me parecen muy buenas, pero hay partes del totalitarismo que me parecen preocupantes y tú como nicaragüense, pues no me vas a dejar mentir cuando te digo que lo que parece que brilla mucho al final puede que se caiga y es un tema preocupante para los salvadoreños, lo hemos discutido incluso con algunos amigos que tengo por allá. Sin embargo, pues creo que su política fue, si bien criticada, efectiva, pero creo que no es un momento para hacerlo en Guatemala. Creo que no tenemos la fuerza suficiente policial, ni tenemos los recursos. Los gobernantes. Quizá el recurso sí lo tenemos, pero no tenemos el gobernante con los suficientes pantalones para meterse contra los financistas. Llevarse ese costo político. Exactamente. Todo deviene un tema político y es muy preocupante, la verdad, porque tema justicia, tema político, están de la mano y atrás de ellos hay mucha corrupción. Y por eso es que es tan importante que los nuevos líderes emerjan de semilleros como, por ejemplo, la Asociación de Estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el grupo de landivarianos, porque son gentes que vienen primero con las manos limpias, segundo, que no tienen financistas cuestionables detrás de ellos, y tercero, que al llegar al poder no van a tener ningún compromiso, entonces no hay nada más que estar tapando. Yo creo que es un escenario posible en Guatemala, pero los jóvenes no nos debemos dormir, tenemos que estar pendientes y tenemos que estar participando. Estos espacios como el tuyo de Unidad Juvenil, que aprovecho a felicitarte que estás haciendo en todo Centroamérica, propician esa participación del joven en el tema político, propician la participación del joven en el tema de la democracia y que se den cuenta que realmente la importancia de los derechos humanos y la democracia en un país es incalculable. Lo podemos ver actualmente en el escenario que está ocurriendo con los hermanos venezolanos, y que si hay algo que debemos defender es la democracia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Participando. Así es, efectivamente. Muchas gracias por las felicitaciones. De hecho, yo desde mi experiencia de participación dentro de los procesos juveniles y el proceso de oposición que hay ahora desde el exilio, pues he creído muy conveniente de que las
figuras juveniles y las imágenes de los jóvenes y la participación de los jóvenes es demasiado importante para generar cambios de verdad dentro del país, porque al final, si dejamos las cosas en manos de los políticos tradicionales, no va a haber ningún tipo de cambio. Se van a sentar a negociar, Claro. van a negociar sus cuotas de poder y todo va a seguir igual. ¿Por qué? Porque no va a haber una reestructuración del Estado, que es lo que realmente se necesita, por lo menos en Nicaragua, ¿verdad? Una reestructuración total de toda la maquinaria del Estado, inclusive una reducción del Estado, ¿verdad? Porque yo sí creo en una reducción del Estado. Y además que se permita la participación de todas las causas políticas, de cualquier ideología política, porque al final esa es la democracia, es la participación de todos los tipos de pensamiento y de la tolerancia de todos los tipos de pensamiento, que al final lo que tienen que prever es un interés nacional. El interés nacional no significa que porque yo soy liberal, yo tengo que reprimir a las personas que están en contra mía, no, sino que tengo que realizar políticas públicas que beneficien a todos y no sectorizar ni en el nombre de un partido político, ni en la afiliación de un partido político, ni en la afiliación a un movimiento ideológico. Pero Eduardo, ahora te escucho a ti. ¿Qué piensas sobre el plan de seguridad que debería implementarse en Guatemala? Bueno, desde mi punto de vista, por supuesto, yo no comparto tanto la situación de replicar lo que ha sucedido en El Salvador. Si bien es cierto, pues allá se ha visto desde nuestra perspectiva que ha sido eficiente. He tenido la oportunidad de platicar con personas del Salvador, lo han visto con buenos ojos y pues se sienten contentos y se sienten felices muchos sectores de nuestro hermano país. Sin embargo, pues yo considero que en Guatemala no se podría implementar esta misma situación, no es viable. Actualmente pues no lo considero yo viable por las razones que ya ha mencionado también Rodrigo, ¿verdad? La situación de falta de liderazgo del gobierno, recurso económico, por supuesto que sí hay. En Guatemala el recurso económico hay, lo que falta es capacidad de administrarlo, que es algo totalmente diferente, ¿verdad? La expectativa que se tiene y que pues se espera de este gobierno y del que pueda venir a futuro, es que tomen como tal el liderazgo de realizar una política eficiente, hablando del tema penal, ya que actualmente pues no existe. Tenemos un sistema penitenciario muy débil, muy frágil, en el cual pues se puede mencionar que, por ejemplo, la mayoría de extorsiones salen de las mismas cárceles de Guatemala. O sea, es un sistema que está corrompido como tal. El sistema de justicia tampoco está operando como debería operar. Entonces, al momento de que todos estos engranajes no están funcionando como tal, no se puede hablar de una implementación de un sistema como el que está venido trabajando El Salvador, ¿verdad? Si, como bien lo menciono, ¿verdad? Si pues para ellos les ha funcionado a nivel de Guatemala, no es viable para que funcione. Se debería tomar una política diferente, siempre en base a la protección y defensa de los derechos humanos, muy importante, ya que también tomar estas posturas muy autoritarias se pueden ver bien, pueden tener buena vista, dar buena primera impresión, pero a profundidad y a futuro pues es perjudicial también para el sistema democrático del país, ¿verdad? Y pues únicamente ya lo que se espera es de que se tome ese liderazgo. Sí, bueno, de verdad yo creo que como jóvenes tienen grandes retos que yo sé que los van a ir afrontando. Al final nosotros tenemos que comenzar a proponer cosas. Es necesario que nosotros nos comencemos a organizar y a proponer ese plan de seguridad que verdaderamente necesita Guatemala. Se pueden realizar consultas para saber cuáles son las necesidades que también le hacen falta a los jóvenes por suplir y crearse una agenda en base a esas necesidades. Y pues hay que estar siempre activos y participando. O sea, si nos quedamos callados, nos va a pasar lo que nos pasó a nosotros, les va a pasar lo que nos pasó a nosotros. O sea, estamos en una situación demasiado complicada, haciendo oposición desde el exilio, y mientras que en Nicaragua están habiendo mucha impunidad y muchas violaciones sistemáticas de derechos humanos, y también está habiendo
como les digo, están obligando a la gente a salir fuera del país porque a través de las remesas que se está sosteniendo el régimen. Entonces, ahora ni el propio oficialismo se está salvando, porque dentro de Nicaragua hay una limpieza total ahorita de parte del mismo partido de gobierno, de sus propios aliados, de las personas que permitieron que ellos se consolidaran actualmente en el poder que hoy tienen, y que los están echando presos, los están llevando detenidos a las cárceles, y les están inventando cargos, o, pues, no sé, o si no se lo están inventando, pues no están cubriendo ya los niveles de corrupción que tenían. Y ahora, chicos, para cerrar, yo les agradezco mucho la participación que han tenido. La verdad ha sido demasiado fructífera. Yo he aprendido demasiado hoy sobre cómo funciona. Estoy impresionado todavía con el involucramiento de las universidades en el proceso de las cortes. Creo que es un caso de estudio que deberíamos de aprender los demás países de Centroamérica y para poder aplicarlo después, porque me parece demasiado idóneo de que las universidades se involucren en los nombramientos del Poder Judicial por la idoneidad, ¿verdad? Y la probidad que mencionaba Rodrigo, que es necesaria que esté dentro del Poder Judicial, porque al final es el que rige la justicia y el que determina el Estado de Derecho. Para terminar, quisiera que cada uno me diera unas palabras para los jóvenes que nos están viendo, para los jóvenes que nos van a ver, porque estas grabaciones quedan guardadas en nuestras redes sociales, que las pueden compartir después. Un mensaje sobre lo que debemos hacer como juventud ahora y sobre lo que es necesario posicionar como meta de aquí en adelante, ¿verdad? Claro. No, como bien lo dices, pues la juventud tiene muchos retos, no solo en Guatemala, en toda la región de Latinoamérica y el Caribe. Hemos visto que pues la juventud ha ido despertando, hemos tenido el apoyo de sociedad civil y pues creo que es el momento de que empecemos a involucrarnos más. La apatía ya tiene que quedar a un lado, porque si no lo hacemos nosotros, nadie más lo va a hacer. Realmente somos una fuerza no solo laboral, una fuerza política que si logra ponerse de acuerdo puede hacer temblar cualquier tablero que se esté establecido. Puede derrocar dictaduras, puede cambiar gobiernos, puede hacer que las situaciones cambien y mejoren para nuestro país. Reflejemos ese liderazgo que tenemos, reflejemos e inspiremos a demás jóvenes desde los espacios universitarios, desde los espacios comunitarios, desde nuestro trabajo. Creo que se puede hacer un gran trabajo y pues invitarlos a la unión, ¿verdad? Al final, nosotros somos lo único que puede rescatar al país y lo único que puede garantizar el sostenimiento de un Estado de Derecho y de la democracia a través del tiempo. Bueno, de mi parte, hacerles el llamado a tomar el liderazgo como tal. Muchas veces se menciona una frase que dice: los jóvenes somos el futuro de Guatemala, somos el futuro de nuestros países. Sin embargo, para mí, a mi juicio, es una frase equivocada, ya que los jóvenes no somos el futuro, somos el presente. Y muchas de las decisiones que puedan ocurrir en un país, muchas de la situación en la que se vaya a encontrar, va a depender de nuestro actuar o de las omisiones que nosotros hagamos. Si nosotros no tomamos esa iniciativa, no tomamos el liderazgo de involucrarnos en todas las situaciones políticas, en cualquier situación que nos afecte a nivel comunitario, a nivel social, pues vamos a delegárselo a otras personas que no tengan el interés social de desarrollo. Entonces la invitación es esa, a que tomemos ese liderazgo, participemos, no simplemente como una figura, como un actor más que visualiza desde el exterior la participación política y social, sino involucrarnos totalmente desde nuestros pequeños espacios, como lo mencionaba Rodrigo, desde nuestros trabajos, estudios, en nuestro mismo salón de estudio podemos hacer el cambio, tener esa oportunidad de pronunciarnos en todo momento ante la situación que estamos viviendo y también dejar por un lado la apatía, ¿verdad? Muchas veces se menciona esta situación de que, bueno, con lo que yo pronuncie, con mi voto o con lo que yo pues pueda hacer, no va a marcar gran diferencia. Y eso es lo que se menciona muchas veces. Entonces, ya dejar por un lado ese pensamiento y involucrarnos y pensar que todo lo que podamos hacer puede ser en beneficio o en perjuicio de nuestros países. Entonces, únicamente y de igual forma felicitar
este espacio que ha sido creado, ¿verdad? Es muy importante tener espacios de esta índole para poder promover la participación de los jóvenes, el involucrarnos en esta situación, en estas prácticas que son de mucha importancia para nosotros y para nuestros países. No, muchas gracias a ustedes por participar. Agradezco las palabras que hoy nos brindaron y también el conocimiento que nos están dando. Para mí es importante, como les decía, que todos tengamos la voz, que los jóvenes tengamos la voz de poder hablar sobre lo que pasa en nuestro país en base a nuestras experiencias. Por eso los invito a que sigan participando en más eventos así. Yo creo que es importante de que sigamos denunciando los hechos de lo que pasa en nuestro país, tanto la corrupción como la vulneración de los derechos humanos, como la persecución política, porque así creamos precedentes, ¿verdad? De que estamos luchando contra lo que no queremos que la nueva generación sufra, las generaciones del futuro. Como decías vos, nosotros somos el presente y estamos trabajando por el bienestar de las generaciones futuras. Entonces, más que nada, agradecer también a las personas que se conectaron y lograron ver el en vivo. También el en vivo queda guardado en nuestras redes sociales, Unidad Juvenil NI, para por si quieren verlos nuevamente, y agradecerles. Muy buenas noches. Buenas noches, gusto de saludarlos, mis amigos. Espero poder saludarlos pronto. Muy buenas noches y gracias por el espacio.